Mi hija. ¿Y mi esposo? ¿Saben cuál es el momento que cambia todo para una mujer? No es cuando descubres una mentira, no es cuando pierdes el trabajo. El momento más devastador es cuando regresas a casa y encuentras algo que jamás pensaste posible, algo tan impactante, que por un segundo dudas de tu propia cordura y te preguntas si lo que estás viendo es real. Mi nombre es Paz, tengo 67 años, y vivo aquí en Morelia, donde una tarde de septiembre regresé temprano del trabajo y me encontré con una escena que me quitó la respiración y me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre las personas más importantes de mi vida. Durante años había construido lo que pensaba era una familia perfecta, había dado todo por proteger y cuidar a quienes más amaba, confiando ciegamente en que el amor y la lealtad eran recíprocos. Nunca había cuestionado la sinceridad de quienes compartían mi hogar, mi mesa y mis sueños más profundos, pero esa tarde descubrí que había estado viviendo en una ilusión más cruel de lo que jamás habría imaginado posible. Lo que vi en mi propia sala no era solo una traición, era una conspiración que había estado desarrollándose bajo mis propias narices, perpetrada por las dos personas en quienes más confiaba en el mundo. En ese momento, enfrentando la escena más devastadora de mi vida, no hice lo que todos habrían esperado, no grité, no lloré, no supliqué explicaciones. Hice algo que nadie vio venir, algo que cambió no solo el curso de esa tarde sino el resto de mi existencia. Lo que decidí hacer esa tarde no fue producto de la ira o la desesperación, fue el primer paso hacia la liberación más completa que jamás había experimentado, porque a veces perdemos todo precisamente para descubrir lo que realmente valemos cuando no tenemos nada más que perder. Si alguna vez han enfrentado traiciones que pusieron su mundo de cabeza, si han tenido que reconstruirse desde cero después de perder todo lo que creían importante, las pérdidas más grandes enseñan las lecciones más valiosas en los comentarios. Suscríbanse y activen la campanita, porque lo que hice después de ese descubrimiento devastador les va a mostrar que una mujer puede transformar el dolor más profundo en la fortaleza más inquebrantable. Si quieres saber qué fue exactamente lo que encontré esa tarde, cómo reaccioné de manera completamente inesperada, y por qué esa experiencia devastadora se convirtió en el catalizador para la vida más auténtica que jamás había vivido, quédate hasta el final, porque esta historia les enseñará que a veces las traiciones más crueles son los regalos más valiosos disfrazados. Desde qué ciudad de México o del mundo me están escuchando, déjenme su ciudad en los comentarios, que siempre leo y envío un saludo especial a cada una. Respondemos todos los mensajes con cariño, para que entiendan por qué lo que descubrí esa tarde me dolió tanto, pero también porque mi liberación fue tan completa y transformadora. Necesitan conocer la historia de amor y sacrificio que construí durante décadas creyendo que estaba formando la familia más sólida de Morelia. Una historia que comenzó con una joven madre soltera que lo dio todo por su hija, y que después encontró el amor maduro que pensó que completaría su vida para siempre. Mi historia como madre comenzó cuando tenía 32 años y Elena llegó a mi vida como madre soltera en 1992. El padre de Elena había desaparecido cuando supo del embarazo, dejándome enfrentar sola la responsabilidad de criar a una niña en una época cuando ser madre soltera en Morelia todavía llevaba un estigma social considerable. Durante los primeros años de la vida de Elena, trabajé como secretaria en una escuela primaria durante el día y daba clases particulares de mecanografía por las noches para poder mantenerla. Cada peso que ganaba estaba dedicado a darle la mejor educación, la mejor ropa, las mejores oportunidades que una madre soltera podía proporcionar en los años 90. Elena era una niña extraordinaria que se convirtió en la luz de mi existencia. Era inteligente, cariñosa, y tenía una manera de hacerme sentir que todos los sacrificios valían la pena cuando me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo. Durante sus años de primaria y secundaria,
desarrollamos una relación que iba más allá de madre e hija. Éramos compañeras, confidentes, incluso mejores amigas. Los años cuando Elena era adolescente fueron los más hermosos de mi vida. Habíamos superado las dificultades económicas más duras. Yo había logrado una posición estable como administradora en la escuela, y Elena había crecido hasta convertirse en una joven responsable que me ayudaba con las tareas domésticas, y que nunca me causó los problemas típicos de la adolescencia. Durante estos años, Elena frecuentemente me decía que no necesitaba un padre porque yo había sido madre y padre para ella. Me decía que admiraba mi fuerza, mi independencia, y que esperaba ser como yo cuando fuera adulta. Estas conversaciones me llenaban de orgullo y me confirmaban que había tomado las decisiones correctas como madre soltera. Para el año 2007, cuando Elena tenía 15 años, yo había llegado a creer que nuestra vida era perfecta tal como estaba. Teníamos una rutina hermosa, desayunábamos juntas cada mañana, ella me contaba sobre sus estudios y sus amigas, yo la aconsejaba sobre los pequeños dramas de la adolescencia, e incluso planeábamos juntas qué estudiaría en la universidad. Pero, el destino tenía otros planes. En agosto de 2007, conocí a Rodrigo durante una reunión de padres de familia en la escuela donde trabajaba. Rodrigo tenía 45 años, era viudo, había perdido a su esposa 2 años antes y tenía una hija de la edad de Elena, que estudiaba en nuestra escuela. Inicialmente, nuestras conversaciones se centraron en nuestras experiencias como padres solteros. Rodrigo era gentil, comprensivo, y tenía una manera tranquila de hablar sobre la crianza que me hizo sentir que finalmente había encontrado a alguien que entendía los desafíos y las alegrías de ser el único proveedor emocional y económico para un hijo. Durante el otoño de 2007, Rodrigo y yo comenzamos a salir ocasionalmente, siempre con la aprobación y participación de Elena, quien desde el principio expresó que le gustaba que yo tuviera un amigo especial y que Rodrigo parecía ser una buena persona para mamá. Lo que más me atrajo hacia Rodrigo no era solo la posibilidad de compañía romántica, sino su genuino interés en Elena y su respeto por la relación que habíamos construido durante 15 años. Nunca trató de competir por mi atención o de cambiar la dinámica que Elena y yo habíamos establecido. Al contrario, frecuentemente elogiaba la manera en que había criado a Elena y expresaba admiración por nuestra cercanía. Elena, por su parte, se llevaba maravillosamente bien con Rodrigo desde el principio. Le gustaba que fuera educado, que me tratara con respeto, e incluso comenzó a llamarlo tío Rodrigo mucho antes de que él y yo formalizáramos nuestra relación. Para principios de 2008, los tres habíamos desarrollado una dinámica familiar que se sentía natural y armoniosa. En diciembre de 2008, Rodrigo me pidió matrimonio en una ceremonia íntima donde Elena fue quien me entregó el anillo, diciendo que quería ser parte del momento más importante de mi vida. Nos casamos en febrero de 2009, con Elena como mi dama de honor, en una ceremonia pequeña pero llena de amor donde los tres prometimos ser una familia unida para siempre. Los primeros años de matrimonio fueron exactamente como habíamos soñado. Rodrigo se integró perfectamente en la rutina que Elena y yo habíamos establecido, respetando nuestras tradiciones mientras añadía su propia calidez y estabilidad a nuestro hogar. Elena, quien ya estaba en preparatoria, comenzó a llamarlo papá naturalmente, y Rodrigo la adoptó oficialmente como su hija. Durante estos años, también prosperamos económicamente. Rodrigo trabajaba como supervisor en una empresa manufacturera. Yo había sido promovida a directora administrativa en la escuela, y Elena había obtenido una beca para estudiar administración de empresas en la Universidad de Morelia. Éramos la definición de una familia exitosa y unida. Para 2012, cuando Elena se graduó de la universidad, los tres habíamos desarrollado tradiciones familiares que incluían vacaciones anuales, celebraciones elaboradas de cumpleaños y aniversarios.
e incluso reuniones semanales donde planeábamos actividades familiares y discutíamos decisiones importantes que afectaran a cualquiera de nosotros. Elena había crecido hasta convertirse en una mujer hermosa, inteligente y exitosa que trabajaba en el departamento de recursos humanos de una empresa local. Rodrigo y yo frecuentemente comentábamos sobre lo orgullosos que estábamos de ella, y sobre lo afortunados que éramos de tener una hija que había mantenido valores familiares sólidos mientras alcanzaba éxito profesional. Durante los años 2015 a 2020, nuestra vida familiar alcanzó lo que yo consideraba perfección absoluta. Elena vivía en su propio apartamento, pero venía a cenar con nosotros 3 veces por semana. Rodrigo y yo habíamos desarrollado una relación matrimonial basada en respeto mutuo y compañía tranquila, y los tres compartíamos no solo celebraciones sino también decisiones importantes que afectaran a cualquiera de nosotros. Rodrigo frecuentemente me decía que se sentía bendecido de haber encontrado no solo una esposa sino también una hija en Elena, quien había llegado a amarlo como al padre que nunca había tenido. Elena, por su parte, constantemente expresaba gratitud porque yo había elegido también cuando decidí casarme con Rodrigo. Para 2023, cuando llevábamos 14 años casados y Elena tenía 31, yo vivía en la certeza absoluta de que había logrado crear la familia que siempre había soñado. Tenía una hija que me adoraba, un esposo que me respetaba y valoraba, y una dinámica familiar donde reinaba la armonía, la comunicación abierta y el amor incondicional. Nunca imaginé que detrás de toda esta armonía aparente, las dos personas más importantes de mi vida habían estado desarrollando una relación que no solo traicionaba mi confianza sino que destruía todo lo que había construido con tanto amor y sacrificio durante décadas. Que esa tarde de septiembre no sería solo otro día normal en nuestra rutina familiar, sino el momento cuando descubriría que había estado viviendo en una ilusión tan perfecta que me había cegado completamente a una realidad que estaba desarrollándose bajo mis propias narices. La tarde que mi mundo se derrumbó para siempre era un viernes de septiembre de 2024, una fecha que ahora está grabada en mi memoria como el momento en que 14 años de matrimonio, aparentemente perfecto, y 32 años de maternidad dedicadas se desmoronaron en una sola imagen que me quitó la respiración y me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y la naturaleza humana. Había sido un día normal según mi rutina de viernes. Había salido de la escuela alrededor de la 1 de la tarde después de una reunión administrativa que había terminado más temprano de lo esperado. Normalmente los viernes trabajaba hasta las 5. Pero ese día había decidido sorprender a Rodrigo llegando temprano para preparar su cena favorita y pasar una tarde tranquila juntos como hacíamos cuando éramos recién casados. Durante el trayecto en camión hacia casa, incluso había llamado a Elena para invitarla a cenar con nosotros, como solía hacer los viernes cuando no tenía planes. Su respuesta había sido curiosamente evasiva, me dijo que ya tenía compromisos para esa tarde, pero que tal vez podría pasar más tarde si terminaba temprano con lo que tenía que hacer. Su tono de voz me había parecido extraño, pero no le di importancia. Elena tenía 35 años, su propia vida social, e incluso había comenzado a salir con alguien recientemente, aunque había sido muy reservada sobre los detalles de esa relación. Pensé que tal vez tenía una cita y le daba pena contármelo porque sabía que yo todavía la trataba como mi niña pequeña. Llegué a casa alrededor de las 2 de la tarde, y lo primero que noté fue que el coche de Elena estaba estacionado en nuestra entrada. Esto me extrañó porque acababa de hablar con ella y había dicho que tenía compromisos fuera de casa. También noté que las cortinas de la sala estaban cerradas, algo inusual porque Rodrigo siempre prefería tener la casa llena de luz natural. Si alguna vez han tenido esa sensación inexplicable de que algo está fuera de lugar sin poder identificar exactamente qué es, cuando su instinto les dice que algo no está bien, pero su mente racional busca explicaciones inocentes,
entenderán exactamente la inquietud que comenzó a crecer en mi pecho mientras buscaba las llaves de la casa. Suscríbanse y activen la campanita, porque lo que descubrí al abrir esa puerta no solo cambió mi vida para siempre, sino que se convirtió en el catalizador para la transformación más inesperada que jamás había imaginado. Abrí la puerta principal silenciosamente, como siempre hacía para no molestar a Rodrigo si estaba descansando, pero en lugar del silencio tranquilo que esperaba encontrar, escuché voces bajas que venían de la sala, voces que reconocí inmediatamente pero que estaban hablando en tonos que nunca había escuchado antes. Era Elena hablando con Rodrigo, pero había algo en la intimidad de sus voces, en la manera en que parecían estar susurrando, que me hizo detenerme en la entrada sin anunciar mi presencia. Por unos segundos, traté de convencerme de que estaban planeando alguna sorpresa para mí, tal vez organizando algo para nuestro aniversario de bodas que se acercaba, pero cuando me acerqué silenciosamente hacia la sala, lo que vi me paralizó completamente y me hizo cuestionar si estaba teniendo una pesadilla o si realmente estaba viendo la escena más devastadora de mi vida. Elena estaba sentada en el regazo de Rodrigo en nuestro sofá favorito, el mismo donde él y yo nos acurrucábamos las noches cuando veíamos películas. Tenía los brazos alrededor de su cuello y lo estaba besando de una manera que no dejaba ninguna duda sobre la naturaleza de su relación. No era un beso de despedida casual o un gesto de cariño familiar. Era el beso apasionado de dos personas que claramente habían estado manteniendo una relación íntima. Rodrigo tenía las manos en la cintura de Elena de una manera posesiva, familiar, como si fuera un gesto que había repetido miles de veces antes. La manera en que se tocaban, se miraban, incluso se reían bajito entre besos, revelaba una intimidad que obviamente había estado desarrollándose durante mucho tiempo. Durante los siguientes segundos, que se sintieron como horas eternas, mi mente se negó a procesar completamente lo que estaba viendo. Era tan imposible, tan inconcebible, que por un momento pensé que tal vez estaba confundida, que tal vez había alguna explicación inocente para lo que parecía ser la traición más elaborada y cruel jamás perpetrada contra mí. Pero cuando Elena se separó de Rodrigo y le dijo, con una voz llena de cariño que reconocí como la misma que había usado conmigo durante toda su vida, te amo, mi amor, y ya no soporto tener que escondernos de ella, toda duda desapareció de mi mente. Rodrigo le respondió, acariciando su rostro con una ternura que me partió el corazón porque era la misma ternura que había creído que era exclusivamente mía. Yo también te amo, princesa, pero tenemos que ser cuidadosos un poco más. Ya encontraremos la manera de manejar la situación con tu mamá. Escuchar a mi propia hija y a mi esposo discutir cómo manejar la situación conmigo, como si yo fuera un obstáculo inconveniente en su historia de amor. Fue el momento en que entendí que no solo había estado siendo traicionada, había estado siendo manipulada y engañada por las dos personas en quienes más confiaba en el mundo. En ese momento, mientras permanecía escondida en mi propia casa escuchando a mi hija y mi esposo planear su futuro juntos como si yo fuera un problema que resolver, algo extraordinario sucedió dentro de mí. En lugar de sentir el colapso emocional que habría esperado, experimenté una claridad fría y una calma que no había sentido jamás. No sentí ganas de gritar, de confrontarlos dramáticamente, o de exigir explicaciones que sabía que solo serían mentiras elaboradas. Sentí algo mucho más poderoso, una determinación helada de manejar esta situación de una manera que nadie esperaría, de una manera que me devolviera todo el poder que había estado entregando inconscientemente a personas que no lo merecían. Retrocedí silenciosamente hacia la entrada, salí de la casa sin hacer ruido, y me senté en mi coche durante varios minutos procesando no solo lo que había visto sino también lo que iba a hacer al respecto. Mientras permanecía sentada ahí, viendo la casa donde había creído que vivía, la familia perfecta,
comencé a entender que este momento no era el final de mi vida, era el comienzo de algo completamente nuevo. Era la oportunidad que había estado esperando sin saberlo para descubrir quién era realmente cuando no tenía que vivir para hacer felices a personas que me habían estado traicionando durante meses, posiblemente años. Durante los siguientes 20 minutos, desarrollé un plan que no solo me permitiría manejar esta situación con dignidad, sino que me daría la oportunidad de demostrar que había subestimado completamente la fortaleza de la mujer que habían elegido engañar, porque había entendido que Elena y Rodrigo habían cometido un error fundamental, habían asumido que yo era débil, que dependía tanto de ellos emocionalmente que estaría dispuesta a aceptar cualquier humillación para mantener nuestra familia unida. Estaban a punto de descubrir que habían estado completamente equivocados. Regresé a casa alrededor de las 3:30, esta vez anunciando mi llegada como siempre hacía. Encontré a Elena y Rodrigo sentados en extremos opuestos del sofá, viendo televisión con una naturalidad que me habría parecido normal si no hubiera visto lo que había visto una hora antes. Elena me saludó con el mismo cariño de siempre. Mamá, no sabía que venías temprano. Vine a visitar a papá porque me sentía sola en mi apartamento. Rodrigo me dio el beso en la mejilla de rutina y me preguntó sobre mi día con la misma atención fingida que había perfeccionado durante años. Esa tarde, mientras cenábamos los tres como la familia perfecta que ya no éramos, mientras Elena y Rodrigo actuaban como si no acabaran de estar planeando su futuro sin mí, tomé la decisión más liberadora de mi vida. No los confrontaría con lágrimas y drama como esperaban que hiciera una mujer devastada. Les daría exactamente lo que merecían, pero de una manera tan inesperada que cambiaría para siempre la dinámica de poder en esa casa. Mañana comenzaría a ejecutar el plan más satisfactorio de mi vida, un plan que les enseñaría que habían subestimado completamente a la mujer que habían elegido traicionar. Los días que siguieron a esa descoberta fueron los más complejos y estratégicos de mis 67 años de vida. No era solo el shock de haber sido traicionada por las dos personas más importantes de mi mundo, era la realización de que tendría que vivir una actuación perfecta mientras desarrollaba un plan que les enseñaría que habían subestimado completamente la inteligencia y la fortaleza de la mujer que habían elegido engañar. Me levanté el sábado por la mañana sintiendo como si estuviera habitando una película donde yo era la única que conocía el guión real mientras todos los demás actuaban sus papeles sin saber que habían sido descubiertos. La misma casa donde había vivido durante años ahora se sentía como un escenario donde tendría que dar la actuación más importante de mi vida hasta que estuviera lista para revelar que sabía toda la verdad. La primera semana después del descubrimiento fue un ejercicio brutal de autocontrol que no sabía que poseía. Cada mañana tenía que despertar y actuar como la esposa y madre amorosa que había sido durante décadas, mientras internamente procesaba la magnitud de la traición y desarrollaba estrategias para manejar la situación de una manera que preservara mi dignidad. Lo más difícil era mantener conversaciones normales con Elena y Rodrigo cuando cada palabra que decían ahora tenía un significado completamente diferente. Cuando Elena me llamaba para preguntarme sobre mi día, yo escuchaba buscando pistas sobre cuando se había estado viendo con Rodrigo. Cuando Rodrigo llegaba tarde del trabajo, yo me preguntaba si realmente había estado trabajando o si había estado con mi hija. Si han tenido que vivir fingiendo normalidad mientras procesan la traición más devastadora de sus vidas, mientras cada interacción familiar se convierte en un recordatorio de cuán profundamente las han engañado, entenderán exactamente el tipo de fortaleza sobrehumana que tuve que desarrollar durante esas primeras semanas. Suscríbanse y activen la campanita, porque el proceso de transformar la devastación más profunda en determinación estratégica es una de las experiencias más poderosas que una mujer puede vivir. Durante la segunda semana después de mi descubrimiento,
Comencé a observar cuidadosamente los patrones de comportamiento de Elena y Rodrigo. Ya no los veía como mi hija querida y mi esposo confiable, los veía como sujetos de investigación cuyas acciones necesitaba entender completamente antes de decidir cómo proceder. Comencé a notar cosas que antes había interpretado inocentemente bajo una luz completamente nueva. Las veces que Elena venía a visitar cuando yo estaba en el trabajo, los momentos cuando Rodrigo salía a comprar cigarrillos y regresaba después de horas, incluso las ocasiones cuando ambos habían estado extrañamente silenciosos durante cenas familiares, como si compartieran secretos que no podían discutir en mi presencia. Un mes después del descubrimiento inicial, algo inesperado comenzó a suceder que cambió completamente mi perspectiva sobre cómo manejar la situación. Comencé a sentir una sensación creciente de liberación en lugar de devastación. Mientras más observaba sus mentiras y manipulaciones, más me daba cuenta de que no había perdido nada valioso. Había descubierto que había estado desperdiciando años de mi vida en relaciones fraudulentas. Esta realización me llevó a una decisión fundamental: no confrontaría a Elena y Rodrigo con lágrimas y súplicas como probablemente esperaban que hiciera una mujer devastada. En lugar de eso, desarrollaría un plan que les enseñaría las consecuencias de haber traicionado a alguien que había subestimado completamente. El primer paso de mi plan fue asegurar mi independencia financiera completa. Durante 14 años de matrimonio, había contribuido significativamente a nuestros ingresos familiares, pero muchas de nuestras cuentas y propiedades estaban bajo nombres conjuntos. Comencé discretamente a trabajar con un abogado para entender exactamente cuáles eran mis derechos legales y qué recursos tendría disponibles. También comencé a documentar evidencia de su relación. Durante las siguientes semanas, presté atención cuidadosa a sus horarios. Comencé a notar coincidencias en sus ausencias, incluso comencé a tomar fotografías discretas cuando Elena venía a casa en momentos cuando supuestamente debería estar trabajando. 2 meses después del descubrimiento, había desarrollado una comprensión completa de que su relación no era algo reciente sino algo que había estado desarrollándose durante meses, posiblemente años. La manera familiar en que se tocaban, la intimidad de sus conversaciones, todo sugería una relación establecida que tenía su propia historia y tradiciones. Esta comprensión me llevó a investigar más profundamente. Comencé a revisar recibos de tarjetas de crédito, estados de cuenta bancarios, incluso mensajes de teléfono que pudieran revelar la extensión de su engaño. Lo que encontré superó mis peores expectativas. Había evidencia de gastos en hoteles, restaurantes, incluso regalos que claramente no habían sido para mí. 3 meses después del descubrimiento inicial, había acumulado evidencia suficiente para confirmar que Elena y Rodrigo habían estado manteniendo una relación durante al menos 2 años, posiblemente más. Pero lo más devastador no era la duración de su traición, era la elaboración de las mentiras que habían construido para mantenerme en la ignorancia. Durante este periodo, también comencé a hacer cambios prácticos en mi vida que reflejaran mi nueva comprensión de la situación. Abrí cuentas bancarias separadas, comencé a usar mi apellido de soltera profesionalmente, incluso comencé a explorar opciones de vivienda independiente para cuando estuviera lista para ejecutar la fase final de mi plan. 4 meses después del descubrimiento, algo extraordinario sucedió que confirmó que estaba en el camino correcto. Elena intentó manipularme emocionalmente para que le prestara dinero, probablemente para financiar actividades con Rodrigo que no podía explicar de otra manera. Llegó a casa una tarde con una historia elaborada sobre una emergencia financiera en su trabajo que requería que ella adelantara dinero personal que después le reembolsarían. Me pidió 10,000 pesos con la confianza de alguien que nunca había dudado de mi disposición a ayudarla sin preguntas. Mi respuesta la sorprendió. En lugar de prestarle el dinero inmediatamente como había hecho durante toda su vida adulta,
Le dije que necesitaba ver documentación de la emergencia antes de tomar una decisión sobre un préstamo tan grande. Su reacción: confusión, después irritación, después intentos de manipulación emocional, me confirmó que había estado subestimando su capacidad de engaño. 5 meses después del descubrimiento, había establecido una rutina que me permitía funcionar normalmente en el trabajo y socialmente, mientras internamente me preparaba para el momento cuando revelaría que conocía toda la verdad. También había comenzado a experimentar algo que no había anticipado, una sensación creciente de emoción sobre la posibilidad de vivir libres de relaciones basadas en mentiras y manipulación. Durante este tiempo, también comencé a reconectar con aspectos de mi personalidad que habían estado suprimidos durante años, de enfocar toda mi energía emocional en mantener felices a Elena y Rodrigo, sin la ansiedad constante de asegurarme de que estaban contentos conmigo. Redescubrí intereses y ambiciones que había abandonado para ser la esposa y madre perfecta. 6 meses después del descubrimiento inicial, algo inesperado sucedió que me proporcionó la oportunidad perfecta para ejecutar mi plan. Elena y Rodrigo comenzaron a presionarme para que tomara unas vacaciones sola, sugiriendo que me vería bien relajarme en un spa o visitar parientes en otra ciudad. Su insistencia en que necesitaba tiempo lejos de casa me confirmó que habían llegado al punto donde mi presencia estaba interfiriendo con su capacidad de estar juntos libremente. Probablemente habían decidido que era tiempo de encontrar una manera de tener la casa para ellos solos regularmente. En lugar de resistir su sugerencia, la acepté entusiastamente, pero en lugar de ir a un spa como sugirieron, usé ese tiempo para finalizar todos los aspectos legales y logísticos de mi plan de liberación. También usé esas 2 semanas para establecer mi nueva vida independiente, incluyendo arreglar un apartamento y establecer nuevas rutinas que no dependieran de Elena o Rodrigo. 7 meses después del descubrimiento, había completado todos los preparativos para mi liberación. Había asegurado mi independencia financiera, había documentado evidencia extensa de su traición, había establecido mi nueva vivienda, e incluso había comenzado a explorar oportunidades profesionales que me permitirían comenzar completamente de nuevo. También había desarrollado una paz interior que no había experimentado en años. Ya no tenía que preocuparme por mantener felices a personas que me habían estado mintiendo durante años. Ya no tenía que cuestionar mi intuición cuando algo se sentía incorrecto. Ya no tenía que vivir en la ansiedad constante de no ser suficientemente buena esposa o madre para personas que no me respetaban. 8 meses después del descubrimiento que había cambiado mi perspectiva de toda mi vida, había desarrollado una comprensión completa de que Elena y Rodrigo no habían arruinado mi vida. Me habían liberado de una ilusión que me había estado impidiendo vivir auténticamente. Durante este periodo, también había comenzado a hacer cambios en mi apariencia y comportamiento que reflejaran mi nueva confianza. Cambié mi estilo de cabello, comencé a usar ropa que me gustaba sin considerar las opiniones de otros. Incluso comencé a participar en actividades sociales que había evitado para pasar tiempo con mi familia. La noche antes de ejecutar la fase final de mi plan, mientras Elena y Rodrigo dormían en la casa que ya no consideraba mi hogar, permanecí despierta sintiendo una emoción que no había experimentado en décadas. Mañana no sería el día cuando confrontaría a 2 traidores con lágrimas y súplicas. Sería el día cuando demostraría que habían subestimado completamente la inteligencia, la fortaleza y la dignidad de la mujer que habían elegido engañar. Durante estos 8 meses de preparación, también había llegado a entender algo fundamental sobre mi propia naturaleza. Era mucho más fuerte, más inteligente y más capaz de lo que había creído durante años de definirme a través de mi capacidad de mantener felices a otros. Elena y Rodrigo me habían hecho el favor involuntario de forzarme a descubrir recursos internos que no sabía que poseía. También había desarrollado una nueva perspectiva sobre el amor y la lealtad.
Durante décadas había creído que amar significaba sacrificar mis propias necesidades para satisfacer las de otros. Había aprendido que el amor verdadero requiere honestidad mutua, no solo de mi parte, sino también de quienes afirmaban amarme. Mi experiencia me había enseñado que las relaciones más auténticas son aquellas donde todas las partes pueden ser honestas sobre sus sentimientos y deseos, no relaciones donde una persona vive en mentiras para proteger las ilusiones de otros. Durante los días finales antes de mi liberación, comencé a experimentar algo que no había anticipado: gratitud hacia Elena y Rodrigo por haber sido lo suficientemente descarados en su traición como para permitirme descubrirlos. Si hubieran sido más cuidadosos, podría haber pasado años más viviendo en una mentira que me habría robado la oportunidad de construir una vida basada en autenticidad. También llegué a entender que su traición no reflejaba mi valor como persona, sino su carácter como individuos. Durante meses me había preguntado qué había hecho mal, qué aspectos de mi personalidad habían causado que me traicionaran. Había llegado a entender que personas capaces de tal elaborada mentira habrían traicionado a cualquiera. Yo simplemente había sido la víctima conveniente. El día antes de mi liberación definitiva, mientras organizaba los últimos detalles de mi nueva vida, me di cuenta de algo extraordinario: ya no me sentía como una víctima de Elena y Rodrigo. Me sentía como una graduada de una experiencia que me había enseñado lecciones valiosas sobre mi propia fortaleza, mi inteligencia y mi capacidad de manejar crisis con dignidad y estrategia. Durante estos meses de preparación, había transformado lo que habría podido ser el colapso más devastador de mi vida en la educación más valiosa que jamás había recibido. Había aprendido que era capaz de mucho más de lo que jamás había imaginado cuando tenía que depender únicamente de mis propios recursos. Mañana, Elena y Rodrigo descubrirían que habían cometido el error más grande de sus vidas al asumir que podían manipular y engañar a una mujer que resultó ser infinitamente más inteligente, más fuerte y más digna de lo que jamás habían reconocido. Pero lo más importante era que mañana comenzaría oficialmente la vida que había estado construyendo secretamente durante 8 meses, una vida basada completamente en honestidad, autenticidad y respeto propio, libre de la necesidad de mantener felices a personas que no merecían mi lealtad. Había entendido que Elena y Rodrigo no me habían quitado nada valioso, me habían dado la oportunidad más preciosa de mi vida, la oportunidad de descubrir quién era realmente cuando no tenía que vivir para satisfacer las expectativas de personas que me habían estado mintiendo durante años. Porque había aprendido que la verdadera liberación no viene de confrontar a quienes nos traicionan con drama y lágrimas, sino de desarrollar la fortaleza para caminar hacia una vida mejor sin necesidad de su validación o comprensión. Mañana les enseñaría que habían perdido a la mejor persona de sus vidas, no porque yo fuera perfecta, sino porque yo tenía la integridad que ellos nunca habían desarrollado. El día que ejecuté mi liberación total llegó con esa determinación serena que tienen los momentos destinados a cambiar todo para siempre, cuando una mujer finalmente está lista para demostrar que las personas que la subestimaron están a punto de descubrir que cometieron el error más grande de sus vidas. Era un sábado de mayo de 2025, exactamente 8 meses después de descubrir la traición, y había organizado meticulosamente lo que sería el día más satisfactorio y liberador de mis 67 años de existencia. Me levanté esa mañana, con una tranquilidad que había tardado 8 meses en desarrollar. Durante todos esos días había estado preparando no solo los aspectos logísticos de mi liberación, sino también la fortaleza emocional necesaria para ejecutar un plan que les enseñaría a Elena y Rodrigo que habían subestimado completamente la inteligencia y la dignidad de la mujer que habían elegido traicionar. El plan que había desarrollado era perfecto en su simplicidad devastadora, una demostración completa de independencia que les mostraría que no solo sabía sobre su traición,
sino que había usado ese conocimiento para construir una vida completamente nueva sin ellos, una vida que era infinitamente mejor que cualquier cosa que habíamos compartido. Alrededor de las 10 de la mañana, cuando Elena y Rodrigo estaban desayunando en la cocina como la pareja feliz que habían estado fingiendo no ser durante meses, me acerqué con una tranquilidad que inmediatamente les llamó la atención. Llevaba puesta mi ropa más elegante, tenía el cabello arreglado profesionalmente, e incluso llevaba joyas que no había usado en años. Si alguna vez han tenido que ejecutar el momento de mayor poder en sus vidas, cuando finalmente pueden demostrar que han transformado la traición más devastadora en la fortaleza más inquebrantable, entenderán exactamente la mezcla de emoción y serenidad que sentí cuando me acerqué a esa mesa. Suscríbanse y activen la campanita, porque lo que hice a continuación les va a enseñar que la respuesta más devastadora a una traición no son las lágrimas, sino la demostración de que ya no necesitas a quienes te traicionaron. Me senté a la mesa con ellos y, con una sonrisa que había estado practicando durante semanas, les dije, tengo algo importante que compartir con ustedes dos. He tomado algunas decisiones sobre mi vida que van a cambiar las cosas para todos nosotros. La expresión en sus rostros fue exactamente lo que había anticipado, curiosidad mezclada con una ligera preocupación, como si estuvieran tratando de determinar si había descubierto algo sobre ellos o si simplemente tenía noticias familiares que compartir. Elena fue la primera en responder, con la voz cariñosa que había perfeccionado durante años de manipulación. ¿Qué pasa, mamá? Te ves muy elegante hoy. ¿Hay alguna celebración? Rodrigo añadió, con la atención fingida que había llegado a conocer también. Sí, mi amor. Cuéntanos qué tienes en mente. Con la misma tranquilidad implacable, abrí la carpeta que había traído conmigo y comencé a mostrarles documentos que había estado organizando durante meses. Bueno, dije, manteniendo mi sonrisa serena, he decidido que es tiempo de hacer algunos cambios importantes en mi vida. El primer documento que puse sobre la mesa era la escritura de mi nuevo apartamento, ya completamente amueblado y listo para habitarse. Como pueden ver, les expliqué tranquilamente, he comprado mi propia casa, me mudo hoy. La confusión en sus rostros se intensificó inmediatamente. Elena tartamudeó. Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué comprarías otra casa? En lugar de responder su pregunta directamente, continué con el siguiente documento, mis nuevos papeles de trabajo. También he aceptado una posición como directora administrativa en una escuela privada nueva. Empiezo el lunes. Rodrigo comenzó a parecer genuinamente alarmado. Paz. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tomas estas decisiones sin consultarnos? Fue entonces cuando puse el documento más satisfactorio sobre la mesa, los papeles de divorcio, ya firmados por mí y listos para su firma. Y Rodrigo, dije con la misma tranquilidad devastadora, también he decidido divorciarme. El silencio que siguió fue tan completo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Elena y Rodrigo se miraron entre ellos, después me miraron a mí, claramente tratando de procesar información que no habían anticipado y que no sabían cómo manejar. Elena fue la primera en intentar una respuesta emocional. Mamá, no entiendo. ¿Por qué harías todo esto? Somos una familia feliz. ¿Hay algo que te molesta que podamos arreglar? Rodrigo intentó un enfoque más directo. Paz. Esto es muy repentino. Si hay algún problema en nuestro matrimonio, podemos solucionarlo. No necesitas tomar decisiones tan drásticas. Fue en ese momento que decidí revelar la pieza final de mi plan. Con la misma sonrisa serena que había mantenido durante toda la conversación, saqué mi teléfono y les mostré una fotografía que había tomado discretamente meses atrás, Elena en el regazo de Rodrigo, besándolo apasionadamente en nuestra sala. La razón, dije con una voz tan clara como el cristal,
es que durante los últimos 8 meses he sabido exactamente lo que han estado haciendo en mi casa mientras yo trabajaba. Nunca había visto a 2 personas procesar la exposición completa, tan simultáneamente. Elena se puso completamente pálida y comenzó a tartamudear negaciones incoherentes. Rodrigo intentó levantarse de la mesa, como si pudiera escapar de la situación física, pero yo continué con la misma tranquilidad implacable. Durante 8 meses he estado documentando su relación, organizando mis finanzas y construyendo una nueva vida. Hoy no vine a confrontarlos con lágrimas y drama, vine a informarles que ya no forman parte de mi futuro. Elena intentó una última manipulación emocional. Mamá, puedo explicar todo. Esto no es lo que parece. Tú no entiendes. Interrumpí con una firmeza que la sorprendió completamente. Elena, entiendo perfectamente. Entiendo que durante años me han estado mintiendo, manipulando y traicionando, pero lo que ustedes no entienden es que me han hecho el favor más grande de mi vida. Rodrigo intentó interrumpir. Paz, podemos hablar sobre esto, podemos encontrar una solución. Nuevamente, continué sin permitir que me desviaran de mi plan. No hay nada que hablar. Durante 8 meses he estado construyendo una vida donde no tengo que preocuparme por ser engañada, manipulada o traicionada. Es una vida infinitamente mejor que cualquier cosa que compartimos. Fue entonces cuando ejecuté la parte más satisfactoria de mi plan. Saqué las llaves de la casa, las puse sobre la mesa, y les dije, la casa es suya, pueden vivir aquí juntos abiertamente, como claramente han querido hacer durante meses. Yo tengo algo mucho mejor. La expresión de shock absoluto en sus rostros cuando entendieron que no estaba suplicando, llorando, o pidiendo explicaciones, sino que estaba literalmente caminando hacia una vida mejor sin ellos, fue la validación más satisfactoria que jamás había experimentado. Elena hizo un último intento desesperado. Mamá, por favor no hagas esto. Soy tu hija, siempre seremos familia. Mi respuesta fue la culminación de 8 meses de crecimiento personal. Elena, las familias se basan en amor, lealtad y honestidad. Lo que ustedes han demostrado no es amor, es egoísmo, manipulación y crueldad. Yo merezco mejor que eso, y finalmente he aprendido a dármelo a mí misma. Rodrigo intentó una táctica diferente. Paz, estás siendo demasiado drástica. Todos cometemos errores. Podemos ir a terapia. Rodrigo, le dije con una tranquilidad que lo silenció completamente. Ustedes no cometieron un error. Planificaron y ejecutaron una traición elaborada durante años. La diferencia es que yo planifiqué y ejecuté una respuesta aún más elaborada. La diferencia es que mi plan me llevará a una vida mejor, mientras que el suyo solo les ha dado una relación construida sobre mentiras. Cuando finalmente entendieron que no había posibilidad de manipularme con lágrimas, súplicas o promesas de cambio, cuando se dieron cuenta de que la mujer devastada que habían esperado encontrar se había transformado en alguien que había usado su traición como catalizador para una vida mejor, la realidad de lo que habían perdido finalmente los golpeó. Al final de esa mañana, me levanté de esa mesa por última vez, tomé mis llaves nuevas, y caminé hacia la puerta con la dignidad de alguien que había transformado la traición más devastadora en la liberación más completa. No solo había ejecutado el plan más satisfactorio de mi vida, había demostrado que una mujer de 67 años puede usar la traición más cruel como trampolín hacia la vida más auténtica y empoderada que jamás había vivido. Esa tarde, mientras organizaba mi nuevo apartamento que reflejaba únicamente mis gustos y preferencias, me di cuenta de que no solo había sobrevivido a la traición más devastadora, había usado esa experiencia para descubrir fortalezas que no sabía que poseía. No solo había logrado mi liberación más completa, había demostrado que la respuesta más devastadora a una traición no es el colapso emocional, sino la construcción de una vida tan superior que hace que quienes te traicionaron se den cuenta de que perdieron a la mejor persona que jamás tuvieron en sus vidas.
Esa fue la tarde en que entendí que Elena y Rodrigo no habían arruinado mi vida, me habían dado la oportunidad de crear la versión más auténtica, más fuerte y más satisfactoria de mí misma que jamás había imaginado posible. Los meses que siguieron a esa mañana de mayo fueron los más satisfactorios y auténticos de mis 67 años de vida. No fue simplemente la alegría de haber ejecutado la respuesta más estratégica a una traición, fue el descubrimiento gradual de que había desarrollado una versión de mí misma que era más inteligente, más fuerte y más libre de lo que jamás había imaginado posible cuando vivía para mantener felices a personas que me habían estado engañando sistemáticamente. Las primeras semanas después de ejecutar mi plan fueron de ajuste emocional profundo, pero no de la manera que había anticipado. En lugar de sentir el vacío que había temido después de cortar relaciones con las dos personas más importantes de mi vida anterior, experimenté una sensación de alivio tan profunda que me sorprendió su intensidad. Por primera vez en décadas, no tenía que cuestionar cada conversación, no tenía que buscar mentiras en cada interacción, no tenía que vivir en la ansiedad constante de ser engañada. La primera semana en mi nuevo apartamento fue reveladora de maneras que no había esperado. En mi propio espacio, libre de la presencia de personas que habían estado mintiendo sobre cada aspecto importante de nuestras relaciones, pude comenzar a tomar decisiones basadas únicamente en mis propios deseos y necesidades. Podía decorar según mis gustos sin compromisos, podía establecer rutinas que me dieran alegría sin considerar las preferencias de otros. Durante el primer mes después de mi liberación, algo inesperado comenzó a suceder. Comencé a recibir contacto de personas que habían estado observando mi situación desde afuera y que expresaron admiración por la dignidad con que había manejado una traición que habría devastado a muchas mujeres. Si están viviendo el proceso de reconstruir una vida completamente nueva después de liberarse de relaciones tóxicas, de experimentar la satisfacción de haber elegido estrategias sobre drama, entenderán exactamente el tipo de plenitud que viví durante esos primeros meses. Suscríbanse y activen la campanita, porque aprender a vivir en dignidad total después de la traición más cruel es una de las experiencias más empoderadoras que una mujer puede tener. 3 meses después de mi liberación, mi trabajo en la nueva escuela había florecido de maneras que superaron mis expectativas. Sin las distracciones emocionales constantes de manejar relaciones fraudulentas, podía enfocar completamente mi energía en desarrollar programas administrativos innovadores que rápidamente llamaron la atención de otros educadores en la región. También, comencé a redescubrir aspectos de mi personalidad que habían estado suprimidos durante años de enfocar toda mi energía en mantener armonía familiar. Sin la necesidad constante de mediar entre las personalidades de Elena y Rodrigo, pude explorar mis propios intereses, valores y ambiciones sin tener que considerarlos en relación con las necesidades de personas que habían demostrado no merecerlo. Mira, situación financiera se había estabilizado de maneras que me daban seguridad completa. El proceso de separar mis recursos de los de Rodrigo había resultado en una división que reconocía mis contribuciones durante años de matrimonio, y por primera vez en mi vida adulta, tenía control total sobre mis recursos económicos, sin necesidad de consultar decisiones con alguien más. 6 meses después de ejecutar mi plan de liberación, había desarrollado una red social completamente nueva que incluía mujeres que habían vivido experiencias similares de reconstrucción, después de traiciones familiares devastadoras. A través de grupos de apoyo para mujeres que habían enfrentado traiciones complejas, había conocido a otras que habían transformado experiencias devastadoras en crecimiento personal extraordinario. También me uní a organizaciones profesionales para educadores que se especializaban en administración innovadora. Mi experiencia desarrollando y ejecutando planes estratégicos complejos se había convertido en una habilidad valiosa que podía aplicar no solo en mi vida personal, sino también en contextos profesionales. Durante este periodo, algo maravilloso
Comenzó a suceder. Desarrollé una nueva relación romántica con alguien que conocía mi historia completa desde nuestro primer encuentro. Se llamaba David. Era viudo, tenía 65 años, y era director de una fundación educativa que trabajaba con escuelas en toda la región. Lo que me atrajo hacia David no fue solo su comprensión profesional de desafíos administrativos complejos, sino su admiración genuina por la fortaleza y la inteligencia que había demostrado al manejar mi situación familiar. Él entendía que mi experiencia no era algo de lo que avergonzarme, sino evidencia de recursos internos excepcionales. Un año después de mi liberación, mi vida había alcanzado un nivel de satisfacción que superaba cualquier cosa que había experimentado durante los años que había considerado felices viviendo en mentiras. Mi relación con David se había desarrollado sobre bases completamente diferentes a cualquier relación anterior: honestidad total, respeto mutuo por la inteligencia del otro, y admiración por las fortalezas que cada uno había desarrollado. A través de experiencias difíciles, mi trabajo había crecido hasta incluir consultoría para otras escuelas que enfrentaban desafíos administrativos complejos. Había descubierto que las habilidades de planificación estratégica y ejecución sistemática que había desarrollado durante mi experiencia personal eran extremadamente valiosas en contextos profesionales. La situación de Elena y Rodrigo, según había escuchado ocasionalmente a través de conocidos mutuos, había sido menos satisfactoria de lo que probablemente habían anticipado. Aparentemente, una relación construida sobre mentiras y traición había resultado ser menos sólida. Cuando ya no tenían el desafío secreto de mantenerla oculta, también habían enfrentado consecuencias sociales por su comportamiento que no habían considerado completamente. 18 meses después de mi liberación, puedo decir sin hesitación que estoy viviendo la vida más auténtica y satisfactoria que jamás había imaginado posible. No solo había sobrevivido a la traición más devastadora, había usado esa experiencia como catalizador para desarrollar una versión de mí misma que era infinitamente superior a quien había sido cuando vivía para satisfacer a otros. Mi apartamento se había convertido en un espacio de belleza y funcionalidad, que reflejaba únicamente mis valores y preferencias. Cada decisión de decoración, cada rutina diaria, cada aspecto de mi vida doméstica, estaba basado en mis propios deseos sin compromisos para acomodar las mentiras de otros. Mi trabajo como mentora para otras mujeres se había expandido para incluir talleres sobre cómo desarrollar respuestas estratégicas a traiciones familiares. Había descubierto que mi experiencia transformando devastación en empoderamiento había desarrollado perspectivas que eran valiosas para otras que enfrentaban situaciones similares. Durante este periodo, también había comenzado a dar conferencias ocasionales sobre resiliencia y planificación estratégica personal. Mi historia se había convertido en un caso de estudio sobre cómo las mujeres pueden usar las experiencias más difíciles como catalizadores para crecimiento excepcional. Mi rutina diaria incluía solo actividades que me nutrían genuinamente, trabajo que utilizaba mis talentos únicos, tiempo con personas que me valoraban por quien realmente era, participación en comunidades que celebraban la fortaleza y la inteligencia, y momentos de reflexión que me permitían continuar creciendo. 2 años después de ejecutar el plan más satisfactorio de mi vida, había logrado algo que no sabía que era posible: una existencia donde cada día estaba basado en autenticidad total, donde cada relación estaba construida sobre honestidad genuina, y donde cada decisión reflejaba mi comprensión madura de mi propio valor y capacidades. También había desarrollado una perspectiva sobre las relaciones familiares que integraba todo lo que había aprendido: que el amor verdadero requiere honestidad mutua, que la lealtad debe ser recíproca para ser valiosa, y que las conexiones más profundas se desarrollan cuando las personas pueden confiar completamente unas en otras. Mi relación con David había profundizado hasta convertirse en una conexión que valoraba tanto mi inteligencia como mi capacidad emocional.
Él admiraba no solo la manera en que había manejado mi crisis, sino también las habilidades que había desarrollado y la sabiduría que había adquirido. No tenía que esconder aspectos de mi personalidad para mantener su interés. Al contrario, mi complejidad era parte de lo que más valoraba. Durante estos 2 años, también había comenzado a escribir sobre mi experiencia, no como una víctima que había sido lastimada, sino como una estratega que había transformado una crisis en una oportunidad. Mi libro sobre planificación estratégica personal se había convertido en recurso para mujeres que enfrentaban traiciones complicadas y que necesitaban ejemplos de cómo responder con dignidad e inteligencia. Mi situación financiera había crecido significativamente. Sin gastar recursos emocionales y económicos en mantener relaciones fraudulentas, podía invertir en mi crecimiento personal, en mi hogar, e incluso en proyectos que me daban satisfacción personal y profesional, porque había entendido que la verdadera liberación no viene de vengarse de quienes nos traicionan, sino de desarrollar la capacidad de construir una vida tan superior que su ausencia se convierte en una bendición. Que a los 67 años, una mujer puede tener la transformación más completa imaginable cuando decide que merece relaciones basadas en honestidad total y respeto genuino. Había transformado la traición más cruel en la educación más valiosa, las mentiras más elaboradas en la motivación para una vida más auténtica, y las personas más tóxicas de mi vida anterior en la inspiración para relaciones más satisfactorias que jamás había creído posibles. Si mi experiencia pudiera dejarles una enseñanza fundamental sobre cómo enfrentar las traiciones más devastadoras, sería esta: la respuesta más poderosa a quienes nos traicionan no son las lágrimas, sino la demostración de que somos infinitamente más fuertes e inteligentes de lo que jamás imaginaron. La verdadera venganza es construir una vida tan superior, que quienes nos perdieron se den cuenta de que cometieron el error más grande de sus vidas. Durante 32 años como madre y 14 años como esposa, definí mi valor a través de mi capacidad de mantener felices a Elena y Rodrigo. Cuando descubrí su traición, pude haber elegido el camino que todos esperaban: lágrimas, súplicas, intentos desesperados de salvar relaciones que habían demostrado estar construidas sobre mentiras. En lugar de eso, elegí usar su traición como la oportunidad más valiosa para descubrir de qué era realmente capaz. Mi vida me enseñó que las traiciones más dolorosas frecuentemente revelan verdades sobre nosotras mismas que necesitábamos descubrir. Elena y Rodrigo me hicieron el favor involuntario de demostrarme que era mucho más inteligente, más fuerte y más estratégica de lo que había creído durante décadas de enfocar toda mi energía en cuidar a otros. A las mujeres que me escuchan, especialmente aquellas que han sido traicionadas por personas en quienes confiaron completamente, les digo: no desperdicien su energía en lágrimas que solo satisfacen a quienes las traicionaron. Úsenla para construir algo tan superior que haga que quienes las perdieron entiendan exactamente lo que sacrificaron por sus mentiras. Una de las lecciones más valiosas que aprendí fue que la dignidad real se mide por nuestra capacidad de responder a las crisis con inteligencia estratégica, no con drama emocional. A los 67 años, descubrí que tenía recursos internos que habían estado esperando la crisis correcta para manifestarse completamente. También descubrí que la independencia conquistada después de una traición es infinitamente más satisfactoria que cualquier reconciliación basada en disculpas y promesas. Durante mis 8 meses de preparación, experimenté un crecimiento personal que nunca habría sido posible si hubiera permanecido en relaciones fraudulentas. Mi experiencia me mostró que las mujeres maduras tenemos ventajas únicas para manejar traiciones, décadas de experiencia que nos han enseñado sobre la naturaleza humana, recursos financieros y sociales que podemos movilizar independientemente, y la perspectiva de saber que nuestro tiempo restante es demasiado valioso para gastarlo en relaciones que no nos honran. A aquellas que están enfrentando traiciones devastadoras, les digo: usen esa devastación como combustible para la transformación.
más extraordinaria de sus vidas. La energía que gastarían en intentar reparar relaciones rotas, inviértanla en construir versiones mejoradas de ustedes mismas. La transformación que experimenté no fue solo personal, fue una lección sobre la importancia de valorar nuestra propia inteligencia y fortaleza por encima de mantener relaciones que requieren que ignoremos evidencia de engaño y manipulación. Mi historia es prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre el drama, la estrategia sobre la emoción, la construcción de una vida superior sobre la reparación de relaciones fraudulentas, que una mujer puede florecer completamente cuando decide que merece honestidad total, respeto genuino, y relaciones que honren su inteligencia. Si esta historia de transformación y empoderamiento estratégico a los 67 años tocó tu corazón, si alguna vez has sido traicionada por personas que creías que te amaban, o si has tenido que elegir entre el drama emocional y la dignidad personal, te invito a que compartas tu experiencia en los comentarios. ¿Has descubierto que la respuesta más poderosa a una traición es construir una vida superior? ¿Has tenido el valor de elegir la estrategia sobre las lágrimas? Tu testimonio puede inspirar a otra mujer que hoy se pregunta si puede transformar la devastación más profunda en la fortaleza más inquebrantable. Si aún no formas parte de esta comunidad de mujeres que han aprendido que la verdadera venganza es el éxito personal, que saben que la dignidad siempre vence al drama, te animo con todo mi corazón a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí celebramos historias de mujeres que eligieron la inteligencia estratégica sobre la respuesta emocional, la construcción personal sobre la reparación de relaciones fraudulentas. Y si la historia de paz te empoderó con su mensaje de dignidad y estrategia, no puedes perderte la historia de Gracia, la mujer de Puebla que descubrió la manera más inesperada de amar cuando tuvo 2 maridos y ninguno lo sabía, hasta que un accidente reveló su verdad. Su testimonio nos enseña que el amor verdadero requiere honestidad total y que la autenticidad es la liberación más hermosa. Su historia está aquí en la pantalla y en la descripción del video. Recuerda siempre, querida hermana, la respuesta más devastadora a quienes te traicionan es construir una vida tan superior que se den cuenta de lo que perdieron. Soy Paz, la mujer de Morelia que aprendió que la traición más cruel puede convertirse en la oportunidad más valiosa cuando eliges la dignidad sobre el drama. Mi historia es de devastación transformada en estrategia, de lágrimas convertidas en fortaleza inquebrantable. Gracias por acompañarme en este relato de traición y renacimiento. Gracias por entender que a veces la respuesta más poderosa es demostrar que somos infinitamente mejores de lo que nuestros traidores merecían. Que encuentren siempre el valor para elegir la inteligencia sobre la emoción, la construcción sobre la destrucción. Nunca olviden, la verdadera liberación es demostrar que merecían algo infinitamente mejor que lo que perdieron.